cuando entramos en la atmósfera celestial, ¿sabes qué? Recuerdo algo que un joven me dijo y que me impactó muchísimo. Un joven estando mal me decía: pastora, cuando estoy en el Espíritu, tengo esta visión de lo que tengo que hacer. Sé quién es la persona con la que me tengo que casar. Mira qué fuerte lo que te estoy diciendo. Pero cuando salgo del Espíritu, mi vida quiere otras cosas. Mi vida es llevada por otros caminos. Y así podemos ver cuánta gente, hijos de Dios, pueblo de Dios, cometen errores que tendrán consecuencia para toda la vida. Y en este tiempo quiero advertirte algo. Dios tiene un ambiente espiritual en el que hay una responsabilidad nuestra, como dice el Señor justamente en el Padre Nuestro. El Señor les enseña a sus discípulos a orar. Soy partidaria de la oración en público, de la oración en la iglesia, pero la oración más efectiva es la individual, la que cambia tu vida. Porque si no cambiamos nosotros, ¿qué oración podemos hacer acá? Estamos escuchando lo que ora otro y en definitiva nos vamos como entramos algunos. O levantamos oración para que otros nos escuchen. Y en este tiempo, Dios lo que quiere es un encuentro contigo, un encuentro personal contigo. Está desesperado el Padre para que entiendas cuál es el camino, para que oigas el consejo y para que todos los que están acá, todos y cada uno de ustedes puedan ser guiados en las decisiones que tienen que tomar. Decisiones de ir a otra ciudad. Vienen tiempos donde la economía va a hacer que tomes decisiones de irte a tu tierra quizás. Y lo que necesitamos saber es si es voluntad de Dios. Porque salir de un vientre como estamos en un vientre, siendo entrenados, preparados para salir cuando Dios quiere que salgamos, porque va a haber una salida y el tiempo ya se acerca. Qué importante es, como el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos: entra a tu recámara, entra a tu habitación. Recuerdo una mujer hace poco que su hogar se destruía y en realidad ella llegó con su hogar destruido, con su hogar como hoy los hogares del mundo están, del mundo, porque creo y declaro que en esta casa todo hogar será bendecido y restaurado y Dios te va a asombrar, iglesia. Dios te va a asombrar. ¿Sabes por qué? Porque Él es tan grande, Él es tan bueno, que Él te va a dar lo que necesitas para que lo sigas. Él te va a responder para que lo sigas, para que tu corazón se ensanche, para que tu corazón se regocije, para que tu corazón lo ame. Porque a veces somos duros y nuestra naturaleza se opone a la voluntad de Dios. Lo decía Pablo, un ministro que fue ministrado en los diferentes libros que él va escribiendo.
y que no es lo mismo cuando escribe Romanos que cuando escribe Filipenses. Cuando escribe Filipenses, él dice, soy una ofrenda. Soy una ofrenda para Él ya preparada, para que Él haga lo que quiera. Si quiere arrebatarme, arrebatarme. ¿Estás preparado? Y él sabía que tenía que quedarse, porque todavía tenía mucho para trabajar. Pero también te quería decir que el diablo no busca al que vive en el mundo, está buscando ungidos. El diablo está buscando ungidos. El diablo está buscando ungidos en este tiempo para impedir lo que viene. Y lo que viene es tan grande, que lo que estás haciendo ahora y cada culto que venís te está previniendo de esos embates, estrategias que quieren arrebatarnos la abundancia, la sobreabundancia que viene. Y cuando digo abundancia, declaro esa abundancia espiritual, porque yo no te voy a hablar de la abundancia terrenal. La abundancia terrenal viene por añadidura. Y esa abundancia la hemos tenido siempre, siempre. Como matrimonio, como familia, hemos sido muy prosperados en esta tierra. Pero eso no fue a lo que nosotros vinimos. Nosotros vinimos a un oficio, que es el oficio pastoral. Y es el oficio, el diseño y el propósito. ¿Sabes por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová? Porque lo primero que hizo fue cuidar ovejas. Quizás lo más lejos, lo que no se ve, lo que no atrae, púlpito, micrófonos. Dice la palabra que él estaba cuidando las ovejas de su padre. Su padre terrenal, como no lo quería, lo rechazaba, lo mandó a cuidar esas ovejas. Pero ¿sabes una cosa? Dios usó a ese padre insensato para que David se centrara en el propósito eterno. Por eso también quiero decirte que quizás tenés un familiar, tenés familia insensata o familia que no entiende, pero Dios usa todo. Y cuando Él te ama, Él por algún motivo te va a conducir con ese amor que tiene, aunque a veces lo rechazamos. Con ese amor Él te conduce a donde Él te quiere llevar. Y yo podía ver que José también, cuando él recibe la honra, esa honra que Dios te quiere dar, pero que también tenés que estar preparado para esa honra, porque esa honra te puede hacer mal si no es el tiempo. Yo sé que el tiempo es ahora, y cuando digo ahora es el tiempo donde el reino de Dios sobrenatural interviene, y cuando interviene las leyes naturales se someten, las leyes naturales obedecen. Es glorioso vivir un evangelio de poder, un evangelio con los ojos de la fe, ya no con los ojos de esta tierra. Entonces José, soportando ese aplastamiento del rechazo de
de sus propios hermanos. También quiero decirte que si tenés el rechazo de tus hermanos en este mismo lugar, quiero que sepas y quiero que mires el propósito eterno. Quiero que mires la honra que viene. Quiero que mires la gloria postrera. Que ese rechazo, esa injusticia, no sea para vos un motivo de perder la gloria, como la perdió Adán. José soportó todo. Soportó la burla de sus hermanos, soportó la envidia. La envidia es una bestia feroz que se mueve mucho a veces en esta casa. No se ve, pero está. Y a veces por envidia matamos. Estos hermanos por envidia querían matar a José. Ahora, José no era el pobre yo. José, con las visiones, con los sueños de Dios, se empoderó y habló fuera de tiempo. Tené cuidado con lo que hablas. Tené cuidado con lo que contás, porque te puede jugar en contra y eso puede levantar tus enemigos. José, lo que tenía que haber guardado en su corazón y esperado en Dios, lo habló delante de todos. Y esto provocó un odio tal. No sé por qué estoy hablando de esto, porque en realidad tengo otro tema. Pero lo vamos a hablar igual. Provocó que sus hermanos prepararan una emboscada. José también estaba cuidando las ovejas. José estaba vestido de túnica de colores que su padre le daba. Él tenía vestidos de pacto con Dios, con su padre. Él tenía pacto con su padre. Él era sumiso a su padre. Él amaba a su padre. Y su padre lo vestía con las ropas más hermosas. Eso también generó una envidia. Pero también quiero decirte, José, dice la palabra, que cuando pasó toda la prueba de ser tirado a un pozo, a un hoyo de oscuridad, de tinieblas, como algunos caen en hoyos en las que no pueden salir. Pero de ese hoyo de tinieblas el Señor lo sacó. Y después dice que fue vendido. Y después dice que entró en cárceles. Y después dice que fue tentado. Entonces yo podía ver que José fue exprimido. Él fue oprimido por el Padre. Porque lo que quería Dios hacer con José era darle gloria, darle honra, darle empoderamiento. ¿Para qué? Para preservar la herencia del Cristo. Una iglesia que va a tener que ser preservada de lo que viene. Una iglesia que Dios ya estableció, un remanente que Dios estableció que será preservado del engaño, de los falsos, de los movimientos que vienen terribles en contra de los ungidos, que aún, dice la palabra, serán confundidos. Pero ¿sabes qué podía haber?
que José, cuando llegó al final de su prueba y llegó al lugar donde Dios quería que llegue, ser honrado, con autoridad, con gobierno, con gloria. Él dijo a sus hermanos: vayan a mi padre y cuéntenle mi gloria. Gloria que Dios te quiere dar a ti. Por eso, no importa lo que estés viviendo. Eso tenés que menospreciarlo. No importa lo que te hagan. Eso tenés que menospreciarlo. Como hizo nuestro Señor Jesús, miró a la meta, miró a la cruz, menospreciando la vergüenza, la burla, la envidia, la oposición. Y llegó a donde el Padre quiso, a sentarlo en el trono, en los cielos de los cielos, a la diestra del Padre, lleno de gloria, lleno de majestad, para que hoy te dé ese poder, para que hoy Él haga de ti un ungido, una alabanza, una gloria en esta tierra, donde caminarás y los enfermos se van a sanar, porque la sombra del Altísimo quiere habitar, quiere ir contigo. Entonces, ¿sabes qué me decía el Señor? Lo puedo sentir ahora. José pasó lo que pasó porque el Señor quería un mejor aceite, una unción pura, no una unción engreída, no una unción para ser vista, no una unción egocéntrica, dura poco, sino la unción del Cristo en vos, caminando, sanando los enfermos, con la palabra que sale de tu boca. Porque cuando un ungido está metido en Cristo, ya no vive él, sino Cristo en él. Y todo lo que hace en su carne es para la voluntad del Todopoderoso. Entonces, quiero decirte, menosprecia tu problema, menosprecia tu circunstancia, menosprecia todo levantamiento, menosprecia toda envidia, menosprecia la injusticia, porque es allí donde realmente podemos ser levantados en esa sumisión al único que tenemos que someternos, al Señor de señores, a Jesucristo. De nada nos sirve hacer obras si no agradamos el corazón del Padre. Entonces, como dijo Ruth, iré donde tú vayas, moraré donde tú mores, tu pueblo será mi pueblo y moriré contigo. Entonces, cuando nosotros realmente nos entregamos y nos rendimos a la voluntad perfecta, podemos en esta ciudad quedarnos en la calle, pero Dios te va a levantar, te va a rescatar, te va a dar de comer y te va a hacer pasar, saltar, dar un salto de fe para ver su gloria. ¿Sabes qué? Muy fácilmente nosotros ante el problema claudicamos, retrocedemos.
Pero lo que Dios está esperando es la valentía de confiar, de ser amasijado, de ser aplastado por la prueba, de ser aplastado por la injusticia, pero para que se levante el Cristo, para que se levante Él, para que se levante el hacedor de milagros, para que se levante el que cuando abre su boca, las vidas se quebrantan y lloran. No es lo que busca Dios tu exterior. Recuerdo cuando un misionero que dice que en la tierra donde fue, en la selva, fue comido hasta no tenía ojo, estaba casi con las piernas rengo, era un desastre y era horrible. Y dice la palabra que, cuenta la historia que él fue a predicar a una universidad donde estaban todos los inteligentes, los sabios, y cuando él entró y lo miraron todos, se empezaron a reír y decían, ¿qué nos va a decir este? Y él realmente no, me imagino que esa vergüenza y todo lo que se le puede haber venido, pero él se quedó paradito. Y dice que apenas abrió su boca, todos empezaron a llorar. Empezaron a sentir la presencia de Dios, a sentir el arrepentimiento de Dios. Sin arrepentimiento de nuestros pecados, no vamos a poder avanzar. Y el reino de Dios se ha acercado a tu vida, de tal manera que está acá, frente tuyo. Y dice la palabra, ¿quién podrá permanecer de pie ante su gloria? Solo podemos rendirnos como hizo Pedro. Pedro se encontró con Jesús, pero ni siquiera le dio la barca para que predique. Él la tomó. Jesús le dijo, ¿podés poner tu barca más lejos de la tierra? Porque estás muy en la tierra, Pedro. Estás muy contaminado con la tierra. Estás mirando por las noticias, estás mirando por los problemas laborales, estás mirando por la situación de Macri del país. Pedro, salí un poquito de la tierra y dame tu barca, dame tu vida, dame tu corazón. Y dice la palabra que el oficio de Pedro natural, terrenal, el oficio natural de él era pescador, sin letra, alguien indoto, alguien que, no importa si no fuiste a la escuela, yo te puedo asegurar que Dios te puede hacer el predicador más grande, el predicador para multitudes. Porque Él está buscando lo humilde. Él está buscando, no está buscando sabios. No está buscando el que no sabe qué decir. Él está buscando el que se rinde. Entonces, dice la palabra que Él tenía su oficio natural, pero Dios le quería dar el oficio celestial. El oficio de reino que lo iba a empoderar, a fructificar, a sentirse feliz, a ser realmente próspero, a ver el reino de Dios con toda su amplitud de poder, de autoridad, porque usted vio lo que fue Pedro después y no estamos lejos. Hoy más que nunca estamos cerca, al frente de ese reino, en ese reino. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Entonces, fíjate que ese Pedro, dice la palabra que el Señor le dice, Pedro, entra en la profundidad de la palabra. Pedro, entra más profundo. No te quedes sin buscarme. No te quedes sin
investigar, sin meterte en mi presencia, sin consultarme, sin hablar o prestarme oído para ver lo que te quiero decir, Pedro. Es tiempo de que te metas en las profundidades de mi palabra para que te guíe a ese reino de poder, de gloria. Imagínese un Pedro que en esa circunstancia y lo que después es Pedro. Eso quiere hacer Dios contigo, Acá no hay nombre, autoridad, escalafón, diaconado. Mira, para mí el oficio más importante son las almas. Ser pastor de almas. Ese es el oficio más importante. Cuidar las almas. Cuidar a los necesitados. A los niños, a los que maman, a los que lloran, a los que abandonan. Fíjate que en la televisión abandonaron esos 5 niños, eso es una figura. Así están abandonados el pueblo de Dios. Los pastores asalariados los dejan. Porque no tienen poder, no tienen comunión, no tienen unción. Y queremos ser pastores a veces fuera de tiempo. Entonces, fíjate qué fuerte, porque el Señor le dice, Pedro, si no te metes en las profundidades, no voy a poder hacer de ti lo que quiero. Y Dios, iglesia, quiere hacer algo grande contigo. Él te vio, Él vio tu corazón, Él amó tu corazón, Él amó tu vida, Él vino a sembrarte, Él vino a buscarte. Esa parábola tan gloriosa en la que dice que un hombre vino a sembrar buena semilla en el campo. Tú eres esa buena semilla. Tú eres esa buena semilla en la que Él confió, y quiere confiar y quiere darte mayordomía de poder, de unción, más poder, más unción, más gloria, más revelación, pero que eso lo uses para el reino, para las almas, para los hambrientos, para los necesitados. Entonces Pedro decía, experimentado natural. El que dice, bueno, es imposible, esto no se resuelve, mi matrimonio no tiene solución, pastor, pastora, ¿qué hago? Yo ya me cansé de clamar, me cansé de orar, ya usted tiene que hacer algo, porque si usted no hace algo, no se está ocupando de lo que se tiene que ocupar. Y realmente uno dice, este no está oyendo nada, o no está entendiendo nada. Porque Pedro no entendía nada. ¿Pero por qué? Porque estaba en un oficio natural, estaba en una vida natural. Entonces no entendía nada de las cosas del reino. Pero también quiero decirte que Jesús vino a sembrar entendimiento en tu corazón. Y entendimiento tienes para recibir la palabra, para ponerla por obra y para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Para que tu familia sea restaurada, para que el diablo salga del territorio, que deje de molestarte y para que vos realmente gobiernes a la manera del reino. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces el Señor le dice, Pedro, vamos, entra porque hay más. Hay más. Hay más. Yo sé que hay más. Yo sé que hay más. Y quiero más. Porque nunca vamos a dejar de entrar en o conocer todo de Cristo. Porque estamos en ese proceso. Y queremos más. Queremos más. Ese está entonado, ese está enfocado. Entonces el Señor le dice, bueno, entra. Y lo que Pedro, ante la presencia de Dios, porque yo me imagino esto cuando vos entras a tu aposento, entras a tu habitación y te pones a cuestionar tu necesidad, a enojarte y a hablar con el Padre, a llorar, y que lo veo perfecto porque creo que nosotros tenemos que dejarnos ministrar con el Padre, dejarnos ministrar con el Espíritu, porque de esa manera salimos y seguimos trabajando y peleando la batalla ardientemente de la fe.
Entonces, en ese tiempo, en esa discusión, Pedro en un momento siente la voz del Espíritu y le dice al Señor, Señor, estuve toda la noche, esto es como, tuve toda la noche, tuve todo este tiempo esperando y no me respondiste. Hasta aquí fueron mis fuerzas, ya no tengo más fuerza. Me voy de Roca de Paz, dejo todo, ya está, haz lo que quieras. Mi familia está destruida, mi economía no va ni para atrás ni para adelante, ya está. Eso es lo que le estaba diciendo Pedro. Entonces, Pedro vuelve en sí, reacciona y le dice, Señor, a pesar de que soy experimentado en esto, me va re mal, todo mal, y realmente sigo mal, y me estoy muriendo, en tu palabra voy a obedecer. A tu palabra voy a obedecer. Dios quizás hoy te trajo al límite. Quizás hoy estabas a punto de decir, bueno, basta, tiro la toalla. Bueno, hoy te dice el Señor, obedece a mi palabra, obedece a mi voz. No está nada perdido, al contrario, en el reino de los cielos está ganado. En el reino de los cielos ya está ganado y ya tenés la victoria. El tema es que no has tenido la fe suficiente para arrebatarla. Y Dios en este tiempo te va a aumentar la fe. Esa fe para que se ensanche tu tienda, para que los límites sean rotos verdaderamente de la incredulidad, del temor, de todas las cosas que traemos de herencia, que ahora yo te voy a explicar eso, ¿no? Pero fíjate que cuando Él se mete obedeciendo la palabra, dice, yo creo que vinieron los peces de todos los mares, porque mira lo que sucede. Era tal que la red de Él, llena, que se rompen. ¿Sabes qué es eso? Es una figura de rompimiento. Es una figura de rompimiento. Dios quiere romper tu límite. Dios quiere romper tu religión. Dios quiere romper tus limitaciones, tus incapacidades, como las mías. Porque estamos creciendo juntos, estamos trabajando juntos. Yo no soy más que vos. Simplemente soy un esclavo de Cristo, una esclava de Cristo, para alinearte, para animarte, porque para eso estoy en este lugar. Y entonces cuando se rompen las redes, Él tiene que pedir ayuda. Ahí pide ayuda. Ahí es donde Él, dice la palabra, que el arrepentimiento vino, cayó a los pies de Cristo y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y el amado, el que te ama, tu Padre, le dice, no temas, Pedro, yo estoy contigo, yo estoy. Esa debilidad, esa cizaña, hoy es arrancada, es removida. Y te quiero dar un oficio nuevo, Pedro. El oficio verdadero. El oficio por el cual estás en la tierra. El oficio más grande, más importante de este mundo y de esta tierra. Te haré pescador de hombres, ganador de almas. Vas a pararte en un púlpito, vas a pararte en las calles y vas a abrir tu boca y las multitudes se van a parar a oír con hambre, sed. ¿Y sucedió eso o no? ¿Sabe que sucedió eso? ¿Pasó eso? Vemos a un Pedro en la que el poder de lo alto, el Espíritu Santo y fuego descendió sobre ellos, sobre los 120
quedaron 120, porque el resto no se unía. Y me impactó en Hechos 3, Pedro lo que dice, cuando se levanta a predicar y le dice, Moisés dijo, yo levanto profeta entre ustedes, pero obedézcanle, porque el que no le obedece será cortado. Esto está en Hechos 3:22, si querés, para que lo veas. Dios pone libertadores, Dios pone ministro para guiarte, para hacerte pescador de hombres, para darte el oficio más glorioso, pero está en nosotros en obedecer su palabra, porque cuando Él obedeció, entró en los misterios del reino. Él fue instruido por el Cristo de la gloria 40 días en una escuela oculta, en un vientre, en una escuela a escondidas, como estamos acá. Nadie afuera sabe que vos estás siendo entrenado en el oficio más poderoso que se levanta en esta tierra, más glorioso de los últimos tiempos. Entonces, el Señor dice que, bueno, ahí está, a ver, mira lo que dice. Cada alma que no oiga, esto lo dice Pedro, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, Moisés. A él oiréis, en todas las cosas que os hable, en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. Nosotros con el apóstol somos uno, ya no somos dos, somos uno. Somos uno. Y la unción desciende. Vos decidís qué es lo que querés y si lo recibís o si lo tomás. Pero la palabra también dice que el reino se ha concedido a una manada pequeña. Los misterios. ¿Sabes qué significa misterio? Quitar el velo, quitar la ceguera. Y quiero decirte algo, vos sos un pueblo que la ceguera ha sido quitada. Un pueblo que tenés los ojos abiertos de la revelación de la palabra. Y que todo lo que se baja de este púlpito, vos vas a tu casa y los ojos se abren más. Y el Espíritu te revela más. Y cuando estás en ese aposento con Él, yo te puedo asegurar que te va a dar el rema para tu problema, el rema para tu necesidad, porque la buena mayordomía es dar el alimento a tiempo. Y yo sé que en este lugar hay alimento a tiempo, por eso no creo que acá nos pueda ser una familia restaurada. Tampoco creo que acá los jóvenes no se levanten, porque hay palabra profética para los jóvenes, multitudes, para los niños, multitudes. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Pero qué importante es creer, porque ¿sabes qué me impactaba esto? El Señor habla en parábolas del reino, pero habla de una semilla. Y esa semilla sí tiene nombre. ¿Cuál es? El grano de mostaza. Él compara la fe con el grano de mostaza, pero también compara al reino con el grano de mostaza. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu vida fue sembrado ese reino. Un grano de mostaza tiene la genética toda de la planta, toda. Esto es como una vida. Cuando se une las células del padre y de la madre y se forma una,
esa tiene la genética de tu vida, de tu carácter, de tu temperamento, de tus virtudes, de tus talentos. Podemos ver los músicos, todos hijos músicos. Eso estaba en una semilla. Entonces, imagínate que a vos se te ha sido dado esa semilla y esa semilla tiene que crecer. Acá, la primera semilla te implantaron y te la implantó el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que los tres sembraron, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Yo te voy a hablar, el Hijo vino a sembrar a los hijos, a vos. Dice la palabra que se añadían, en Hechos 2, creo 47, que se añadían multitudes y se añadían, y que era el Señor el que los añadía. ¿Lo tenés ahí? Creo que es 2:47. El Señor los añadía. Ahí está, mira. ¿Quién es el Señor? Jesús. Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que vos estás acá adentro porque te trajo Cristo. Te trajo el Señor. Sos su siembra perfecta. Pero después vino el Espíritu Santo, que es la parábola del grano de mostaza. Que eso está en Mateo, 13:24. Qué tremendo. No, 13:24 es la siembra del Hijo. Y 13:31, la siembra de Jesús, del Espíritu Santo. ¿Sabes qué sembró el Espíritu Santo en tu vida? El reino. La semilla que tiene todas las características de Cristo. El carácter de Cristo. No podemos decir, este es mi carácter, así soy, así moriré. Como decía ayer Alejandra, esas creencias que me metieron no sirven, hay que destruirlas. Hay que destruirlas. Pero fíjate qué fuerte, porque acá refiere una parábola, el Señor Jesús, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. En tu vida fue sembrada esa semilla. Esa semilla de fe, esa semilla del reino que tiene el carácter de Cristo y que vos cada día tenés que declarar que ese carácter está en tu vida. Que cada día tenés que declarar que ese favor de Dios está en tu vida, que está creciendo, que está aumentando, que esas virtudes, no podemos decir, esto no lo sé, esto no puedo, no, pastora, no llegamos, se piden 3 videos en la semana y no llego a uno, pastora, y bueno, ¿qué voy a hacer? Y el apóstol está mirando todos los programas que pasan Roca de Paz. Entonces él está y me dice, acá no mandaron, acá no mandaron, acá no mandaron. Ahora, ¿vos te pensás de que él quiere salir en la tele? Él quiere que las almas se salven. Y que lo que estás recibiendo vos, no podemos ser egoístas, lo tiene que recibir el mundo, lo tiene que recibir las almas que Dios ya sembró. Entonces, incapacidad, a mí eso no me va. Si hay incapacidad, hay limitación. Y si hay limitación, es cizaña que tenés que remover de tu vida. Porque esa cizaña es la que te va a jugar en contra en algún momento y se va a crecer tanto como el trigo que se te va a volver en contra y va a ahogar. Va a ahogar la palabra del reino. ¿Estamos entendiendo? Entonces, eso, fíjate, es el reino.
esa semilla que el Señor le dice a sus discípulos en Mateo 17:21, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, la genética del reino, la genética de Cristo, la genética del Todopoderoso, las virtudes de aquel que te trasladó de las tinieblas a la luz, están en esa semilla. Y ustedes, le dice a los discípulos, de poca fe. En realidad, ¿sabe lo que dice ahí? Apistis, sin fe, incrédulos. Dice, el Señor Jesús les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, que la tenés, porque la tenés, a esa semilla, y no solo la semilla, ya ha crecido, y no solo es una planta, es un arbusto en algunos, en otros una plantita, en otros una plantita más grande, y por eso también nosotros tenemos que tener equilibrio para tratar y para trabajar, porque el que tiene la semillita le tenemos que cambiar el pañal. El que tiene la plantita le tenemos que decir, no papito, esto está mal y te lo tenemos que corregir. Y el que va creciendo y creciendo, hermano, sentate. ¿Quieres que te diga qué significa fe? Creo que no lo sabes. En hebreo es emuná. Em significa madre. En hebreo, fe. Emuná es la fe obediente. Es una palabra que se forma de em, que significa madre. Esto está en la Torá, ¿no es cierto? Y que un hijo con una madre, ese hijo cuando está mamando la mira a su madre y sus ojos son para su madre. No te va a mirar a vos, no le importa al otro, no le importa si está en el colectivo la madre, él quiere amamantarse. Él quiere tomar la leche y mirar a su mamá. Y él confía absolutamente en su mamá. Y su mamá es su alimento, y su mamá es todo. ¿Esto sabes qué significa? Que nosotros tenemos que ser con el Espíritu Santo así. Mamar, 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 mirarlo, mamar, mirarlo, mamar, mirarlo, obedecerle, seguirlo. Confiar que Él está ahí. ¿Sabes que el Espíritu Santo es comparado como una madre? Porque es tierno, porque te habla con ternura, te habla con amor. ¿Y sabes qué significa amán? Emuná viene de una raíz amán. An, madre. Man, disciplina. Crianza. ¡Oh! Ay, pero a uno acá le dicen, no tenías que haber hecho esto. No, me doy media vuelta y me voy. El que no está entrenado en la disciplina no puede dar frutos de shalom. Eso dice Hebreos 12. ¿Vos sabés qué es el shalom? Es prosperidad, es salud, es bendición, es riquezas, es gloria, es todo. El shalom, cuando el pueblo decía shalom, te estaba bendiciendo y deseando, sé próspero, sé bendito, sé sano. Quiere decir que cuando un ungido te dice shalom, recibilo porque el Espíritu Santo baja. El Espíritu Santo se movió cuando María habló, saludó a Elizabeth y el vientre se llenó del Espíritu Santo y dice que el bebé se llenó del Espíritu Santo. ¿Con qué ojos estás mirando? Hola, pastora. A veces no entendemos que tu hermano, un ungido, puede con su palabra secar tu cáncer, secar tu enfermedad, sanarte de la amargura.
con solo una palabra, shalom. Pero esa palabra es fuego. Ahora, te voy a decir otra cosa que puedo ver en la fe. Vamos a Hechos 3. Es tarde, ¿no? Ya vamos a ir a un ejemplo más y terminamos. Es riquísimo esto, iglesia. Realmente la fe la hemos vivido como una creencia, como una religión. Así como le poníamos la vela al santito, así nos movíamos. Y por eso no sucede nada. Mira lo que pasó en esta situación que es gloriosa. Un Pedro que ahí se había levantado en el poder de Dios. Un Pedro que él, ¿sabes lo que hacía? Él tenía derecho legal en el reino, y entonces él, cuando él quería, pedía esa intervención del reino, y esa intervención del reino descendía. Y como en el reino hay salud, salud. ¿Qué quieres, Pedro? Necesito prosperidad. Prosperidad. Porque él tenía derecho y porque él sabía quién era en el reino. Un Pedro que antes no tenía ni idea. ¿Hay algo imposible para Dios? Vos llegaste hoy, podés ser como Pedro. Porque esto es para todos. Esto es para la iglesia que cree. Entonces, mirá qué fuerte. Había un cojo de nacimiento a quien lo ponían en la puerta del templo, un cojo, un limitado. Alguien que no podía caminar. ¿Sabes que el camino tiene que ver con las obras? Obras, fracasos tras fracaso, malas decisiones y estar desenfocado y fuera de foco y andar distraído y movernos con nuestra mente, con nuestros ojos, con lo que vemos, y así andamos. Dice la palabra que cuando lo vieron a dice dos cosas, ahí hubo una comunicación de reino. Primero, porque ese paralítico era un hijo, era del reino. Y Pedro era un apóstol del reino, alto espiritualmente, alto. Si vos ves los ángeles que guardan esta casa son muy altos. Los niños lo ven, porque me lo han dicho. Lo ven. A veces está parado acá, es alto hasta allá arriba. Y te está mirando. Así que cree. Amén. Entonces, mira lo que hizo Pedro. Fijando en él los ojos. Le dijo, míranos. Esto es una figura. Cuando yo miro a Cristo, se desata algo. Cuando yo creo en esa obra redentora, hay una transformación, hay un cambio. Spurgeon, el precursor de los avivamientos, dice la palabra que fue a una iglesia donde no se movían ni las moscas. Y subió un predicador y dijo solo esto: mirad a Cristo y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando él, la mirada, 15 años religioso, sin nada, de espíritu, ni de presencia, ni de poder, dice que esa palabra hizo que su mirada se alinee a Cristo. Y a partir de ese día, él se transformó en el predicador, en el príncipe de los predicadores. Con solo mirar a él. Quiero decirte algo, la fe poderosa está mirando a Cristo, creyendo en Jesús, creyendo en su nombre, creyendo en su poder, creyendo en su autoridad. Y lo que más me impacta es que este muchacho, el paralítico, si tienen la DHL, hay una versión que dice que él lo miró a Pedro atentamente y esperaba recibir algo. ¿Qué significa eso? Fe. Esperaba recibir el milagro. O sea, miró a Pedro, figura de Cristo. Esperaba
recibir el milagro. Creyó. Y en otra parte, Hechos 3:16, dice Pedro, porque primero Pedro ahí pidió la intervención del reino, que descienda el poder, porque sabes que la fe cuando se mueve, hay una atmósfera que desciende. Hoy esa atmósfera va a descender. Si estás preparado como este paralítico. Esa atmósfera baja el poder. Ese poder, dijo Pedro, le fortaleció las piernas al paralítico. Eso dice la BHP y hay otra versión, 3:16 creo que es, que habla de que, mirá lo que dice una Biblia en inglés, que un viento vino, se superimpuso en tiempo, orden y lugar. ¿Sabes qué significa eso? Que las leyes sobrenaturales, cuando descienden, trastocan tiempo, lugar, naturaleza, orden, intervienen, caen. Y las leyes naturales se caen. Si tu órgano estaba enfermo, la ley sobrenatural cae y te crea el órgano si es necesario. No tenés matriz, te crea matriz. Entonces, mi amado, primero Pedro dice la palabra que él dijo, en el nombre de Jesús, esto creo que sigue después, ponelo. Mira, acá está Hechos 3:16. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente. La fe en el nombre, en el poder, en el carácter de Cristo. Esa fe en Jesús es la que fortaleció sus piernas. Ese poder de Dios fortaleció sus piernas y lo levantó. Entonces, qué importante. Porque también podíamos ver a un profeta llamado Eliseo, que le dice a una mujer, ¿qué es lo que necesitas? Esta mujer necesitaba un hijo. Este profeta, con solo decirle, Dios te concede esta petición, el año que viene, a esta hora, vas a estar dando a luz. Esa palabra abrió matriz. Esa palabra activó el reino de Dios, activó las leyes sobrenaturales y ese poder cayó y le abrió matriz. ¿Hay algo imposible para Dios? Ahora, para cerrar, ¿sabes qué hizo esta mujer antes? Hizo aposento para el profeta. ¿Sabes qué significa? Profeta, ministro, pero en realidad es Cristo del que yo te quiero hablar. Dice la palabra que esta mujer preparó lugar en su corazón para Jesús, para que Él habitara, para que Él descansara, morara. Quiero decirte algo, si vos en tu casa le haces aposento a Jesús, tu vida, tu familia cambia, tu ambiente cambia. Pero tenés que creerlo y tenés que declarar la palabra. En el reino de los cielos no hay estéril, hay fertilidad. Entonces, para el que cree, esa fertilidad desciende. Esa fertilidad desciende y abre matriz. ¿Por qué? Porque este paralítico lo que hizo fue mirar a Jesús y esperar el milagro.
Y dice la palabra que ahí sucedió lo natural. Lo levantaron y comenzó a lavar. Entonces, la palabra de Isaías 54 dice, regocíjate, oh estéril, la que no ve el fruto, la que no ve el milagro, la que no ve la restauración, la que no puede ver. El Señor le profetiza y le dice, regocíjate, oh estéril, prorrumpe en gritos, prorrumpe, rompe tus límites, porque es tiempo de creer, es tiempo de mirarme, es tiempo de esperar tu milagro, es tiempo de recibir tu milagro, es tiempo de ensancharte, porque esta palabra profética le dice el profeta, más son los hijos tuyos, estéril, que los de la casada. ¿Qué quiere decirle el Señor? Si realmente crees, el fruto que estás esperando, aún más abundantemente voy a darte. ¿Cuántos dicen amén? To worship you, I live. To worship